Ante todo, cordiales y muy buenas noches. Un fraterno saludo académico para todos los integrantes de ENCAP, de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización del Perú. Como les comentaba, ante todo un cordial saludo fraterno académico para todos y cada uno de los integrantes de ENCAP, de la Escuela Nacional de Capacitación del Perú, para toda la República Peruana y para todas aquellas personas que amablemente nos acompañan en esta jornada académica del día de hoy, en el cual vamos a abordar un tópico y un curso altamente especializado sobre el nuevo Código Procesal Penal. Permítanme presentarme, mi nombre es Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en Derecho Procesal por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para la presente jornada académica he preparado un material que es un PPT o PowerPoint que nos va a acompañar en los minutos siguientes de la presente jornada académica a fin de conocer a fondo la temática del nuevo Código Procesal en el Perú. Paso a compartir el material con ustedes que nos va a ayudar a entender qué es lo que hoy día tenemos en el Perú con respecto justamente a la materia del nuevo Código Procesal. Para introducirnos brevemente a esta temática, podríamos comentarles que este nuevo proceso penal permite desarrollar procesos penales transparentes y oportunos en el Perú, en lo que los derechos de las partes procesales están absolutamente garantizados. Y además, busca señalar el papel de los jueces, fiscales, policías y abogados que estén claramente definidos y debidamente separados. De esta manera, este nuevo modelo procesal penal en el Perú ofrece un proceso penal rápido y justo. La investigación preliminar se realiza conforme a los procedimientos y las garantías correspondientes. Y en su momento la sentencia llega a revelar lo que realmente se discutió y se logró probar en el juicio oral. Este nuevo sistema procesal penal en el Perú supone la separación de la fase de la investigación de la de juzgamiento y además el juez penal ya no puede proceder de oficio ni tampoco condenar a alguien diferente al imputado ni sentenciarlo por hechos distintos a los denunciados como ocurría en el pasado. Con este nuevo Código Procesal Penal, el proceso se desarrolla bajo los principios de contradicción, igualdad y adicionalmente la oralidad es la esencia del juzgamiento, pues permite que los juicios se realicen con inmediación, publicidad, a la vez que la libertad del imputado es la regla durante todo este proceso judicial. ¿Cuál es el temario que vamos a analizar? Vamos a conocer el ámbito de las garantías procesales constitucionales, proceso común, la etapa de investigación preparatoria, la investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, el nuevo Código Procesal Penal en sí, la legalidad de las medidas limitativas de derechos, los roles procesales, la simplificación procesal, medidas coercitivas y el desarrollo del juicio propiamente dicho. Nosotros podemos tener un ámbito justamente muy interesante, en el ámbito justamente del conocimiento del nuevo Código Procesal Penal. Más allá justamente del índice temático que podemos abordar, deberíamos tener presente que hay que entender justamente todo lo que nosotros podemos comprender sobre lo que hoy día se constituye como el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. ¿A qué me quiero referir justamente? Nosotros visualizamos el presente PPT o PowerPoint, tenemos que este nuevo Código Procesal Penal tiene justamente el mandato constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona, está acorde con los convenios internacionales en materia judicial, delimita las principales funciones jurisdiccionales y fiscales, resalta el principio de la inocencia, establece los criterios para la adopción de las medidas que limitan derechos, fija las líneas fundamentales sobre, en primer lugar, la legitimidad de la prueba, y en segundo lugar, el derecho de defensa del imputado y también de la víctima. Por lo tanto, el nuevo Código Procesal en el Perú establece todo acerca de las normas, del título preliminar
que prevalecen sobre las normas del mismo código y son útiles para su respectiva interpretación. Es decir, el legislador peruano, al elaborar el nuevo Código Procesal Penal, ha determinado una forma de modelo acusatorio con propiedades adversativas a partir del desarrollo de los derechos a, en primer lugar, ser oído, en segundo lugar, interrogar y contrainterrogar testigos, en tercer lugar, presentar pruebas de defensa y en cuarto lugar, tener un juicio justo e imparcial. No solamente eso, cuando analizamos toda esta temática, hay que tener muy en cuenta que este nuevo Código Procesal Penal vigente en el Perú establece para todos los delitos, sin excepción, un proceso común y se elimina la inconstitucional procedimientos que en su momento tenían esa naturaleza muy sumariosa, ¿no? Es decir, hoy día se atiende justamente realmente a la identificación de las causas que derivaron a la comisión de un delito penal, debidamente ya catalogado y debidamente taxativamente penalizado en el Código Penal peruano. Ahora, se habla mucho de separar funciones, sobre todo acerca de la persecución que está a cargo del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, que cuenta con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional del Perú. Ahora, la decisión, es decir, el juzgamiento, todo el ámbito que tiene que ver las audiencias y la decisión, que en su momento será el respectivo fallo, estará a cargo exclusivamente del Poder Judicial. Ahora, todo está delimitado en el campo de atribuciones, sobre todo policiales, en lo que a investigación del delito se refiere, y se define que la conducción en su momento estará a cargo del Ministerio Público, siendo que la Policía Nacional del Perú cumplirá una función técnica y científica de investigación criminal. Ergo, la Policía Nacional del Perú no está autorizada para calificar jurídicamente los hechos ni establecer responsabilidades. Eso hay que tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, este nuevo Código Procesal Penal, más allá justamente de ya haber delimitado y separado las funciones del caso, tiene que ver con el ámbito del juicio. El juicio, o decir, ya las audiencias del ámbito procesal penal, conlleva en esa etapa estelar del proceso, que es una etapa en la cual se actúan justamente las pruebas ofrecidas y admitidas en la etapa intermedia. En ese juicio, propiamente dicho, se va a basar en principios de oralidad, concentración, contradicción y mediación. Por otro lado, en esencia, es un debate entre la tesis que formula en su momento el fiscal penal y la tesis de la defensa. Por consiguiente, podríamos decir que lo que se denomina juicio en su momento será pues una lucha entre dos adversarios. Una posición académica que yo quiero formular es que un abogado debería justamente progresivamente optar pues por ser completamente preciso, conciso, en lo que justamente está determinando en el ámbito del proceso, porque lamentablemente muchas veces se desvían en situaciones que muchas veces no contribuyen realmente al desarrollo justamente de las audiencias en la temática penal. Entonces, una vez ya delimitado justamente el ámbito de acciones, podríamos pasar ya a analizar la etapa de investigación preparatoria, que es un proceso penal que distingue 3 etapas. Cada etapa justamente es de naturaleza preclusiva. Tenemos en su momento, podríamos decir ya, la fase de investigación, las fases correspondientes que tienen que ver con todo este análisis propiamente dicho. Y tenemos en su momento que en estas fases de investigación preparatoria la finalidad de esta etapa radica en la búsqueda y reunión de elementos de convicción, de cargo, de descargo, que permitan en su momento al fiscal decidir la fórmula de acusación o requerir justamente el sobreseimiento
En esta etapa también se persigue al imputado que pueda justamente preparar su respectiva defensa y es una fase de preparación para el juicio si hay pruebas para ello. Ya será propiamente en la otra fase, que es la fase de investigación preliminar, que la investigación inicial que realice el fiscal o la Policía Nacional del Perú frente a los hechos denunciados. O cuando por propia iniciativa deciden dar inicio a los primeros actos de investigación ante una noticia criminal. Es así que tenemos que el fiscal es el dueño y responsable de la investigación, de la indagación, y cuenta con el apoyo técnico de la Policía Nacional del Perú y cualquier medida cautelar o coercitiva que requiere el aseguramiento de su investigación pasa por el control y su respectiva decisión judicial, ¿no? Entonces, eso es muy importante acotarlo, porque en todo momento se determina pues la separación de funciones y atribuciones. Ahora, este nuevo Código Procesal Penal, que realmente ya a la fecha no es tan nuevo, en una segunda etapa, que es la etapa intermedia, es una etapa de postulación de los medios probatorios, medios de prueba que se pretenden ingresar a juicio y que comprenden desde el momento en que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta que se dicte en su momento el auto de enjuiciamiento o cuando el juez decide el sobreseimiento del proceso. En una tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento propiamente dicho, se inicia con el acto de citación a juicio. Esta etapa constituye pues la fase de preparación y de realización del juicio oral que culmina con la expedición de la sentencia. Ahora, la parte central es que el juicio oral, que es el espacio procesal donde las partes, habiendo asumido posiciones contrarias, debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador, es decir, al juez penal o al tribunal penal de las salas penales correspondientes, sobre la inocencia o culpabilidad del acusado o acusados. Con relación a la ejecución, las sentencias dictadas por los jueces penales, ya sean unipersonales, un juez que está a cargo de un juzgado, o colegiados, un tribunal de jueces penales, tienen que cumplirse en su momento conforme a todas las pautas que están atribuidas en el nuevo Código Procesal Penal, en el cual ya están debidamente establecidas las normas relativas a la ejecución de las sentencias. Por otro lado, el órgano jurisdiccional no solo juzga, sino también hace justamente ejecutar todo lo que es debidamente ya lo juzgado. Algunas pequeñas acotaciones. Los jueces por sí mismos no tienen esa capacidad de coerción justamente para el cumplimiento de sus fallos judiciales, por lo tanto se tiene que contar justamente con el apoyo correspondiente de la fuerza pública atribuida justamente a la Policía Nacional del Perú, si es necesario justamente ejecutar las disposiciones que se han emanado y vertido justamente en una sentencia penal condenatoria. Por otro lado, también que hacer acordar que existe constitucionalmente el principio constitucional de la obra instancia, por lo tanto, aquella persona que recibe una condena en primera instancia y no está de acuerdo en la misma, tiene ese derecho a apelar ya en una segunda instancia en cuyo proceso haya sido en su momento tal vez por el órgano revisor que ratifica la sentencia venida en grado en primera instancia o modifica en algo, disminuyendo, aumentando el monto de los años en la pena correspondiente, se dará ya en una segunda y última instancia, agotada justamente todo el proceso judicial, y por lo tanto habrá terminado justamente el proceso con un fallo ya en su momento condenatorio, absolutorio, pero ya se habrán agotado justamente todo el íter del proceso penal en el ámbito judicial. Entonces, eso es muy importante enfatizar, ¿no? En todo momento y en todas circunstancias. Ahora, todo esto nos lleva también en que no podemos hablar de los procesos penales en el nuevo Código Procesal Penal si no hablamos de garantías procesales penales constitucionales. Y este nuevo Código Procesal Penal en el Perú es un sistema de justicia penal que es un cambio de paradigmas en nuestro país y que actualmente vivimos en la República del Perú
construido sobre los pilares de garantías constitucionales, que evidencia que la mejor manera de brindar seguridad jurídica por parte del Estado es impartiendo una administración de justicia respetando las garantías de los ciudadanos. Por lo tanto, el nuevo Código Procesal Penal tiene muy en cuenta estas garantías constitucionales que se encuentren debidamente previstas y reguladas en el título preliminar del precitado código. Por consiguiente, si nosotros revisamos rápidamente nuestro Código Procesal Penal y un ejemplar, ya sea físico o digital, tendremos que en su artículo primero, en su inciso tercero, se habla mucho de hablar acerca del principio de igualdad procesal, y al mismo tiempo se habla mucho de la figura del juez penal o del magistrado, que se llenará pues a cualquier tipo de obstáculos que en su momento puedan impedir o que puedan dificultar justamente la vigencia justamente del desarrollo del proceso. No hay que olvidar que en el artículo segundo del título preliminar, en su inciso primero, se tiene muy acotada la situación de la presunción de inocencia, ¿no? Y tiene que ver mucho justamente con esta garantía de tener inocente a una persona que se le ha de ser considerada como tal y tratarla como tal. Y en su momento inclusive había algunas discusiones en nuestro país y en el ámbito inclusive ha llegado al Tribunal Constitucional, que era una persona que había sido en este caso detenida, hasta qué punto podía ponerse después algún precintillo, algún indicativo justamente que pueda determinar pues la condición justamente de detenido o otro tipo de palabra que pueda indicar su situación, porque si estaba tal vez en este caso menoscabando, vulnerando su situación de inocencia durante el desarrollo de la investigación de los delitos, supuestos delitos que se le cortaban. Por lo tanto, se habla mucho de esta presunción de inocencia, en la cual es una persona se tiene por inocente mientras no se demuestre lo contrario, deberíamos determinar su culpabilidad o delito, o se haya declarado en su momento la respectiva responsabilidad mediante ya en su momento una sentencia firme, ¿no? Y debidamente motivada. Ahora, mucho se habla también del caso de la duda de la responsabilidad penal, que se resuelve muchas veces a favor justamente del imputado, ¿no? En cierto tipo de situaciones, sobre todo estos delitos complejos, ¿no? Podríamos justamente determinar este tipo de situaciones muy especiales. Por lo tanto, cada caso es un caso especial. Ahora, para estos efectos de la sentencia firme, ¿no? Se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida, no solamente obtenida, sino actuada con las debidas garantías procesales. Entonces hay que tener muy en cuenta porque se podría decir que ciertas pruebas no obtenidas conforme a las garantías procesales, conforme a ley, derecho o constitucionales, serían pues pruebas, en este caso tendrían una carga de ser pruebas viciadas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la calidad de los medios probatorios que se van a presentar. Ahora, no podríamos ser ajenos en toda esta situación, que cuando hay una situación valga el ámbito de la interdicción de la persecución múltiple, es decir, que nadie podría ser en su momento procesado o sentenciado más de una vez por un mismo hecho, siempre de que se trate del mismo sujeto y del mismo fundamento, en principio de las sanciones este principio se rige en función al ámbito de las sanciones penales y de las sanciones administrativas. Eso es muy importante porque ahora se habla de muchas variantes del delito penal, ¿no? Y no solamente el delito penal propiamente dicho, típico, homicidio, corrupción de funcionarios, sino ya inclusive se habla del derecho pues, penal laboral, derecho penal ambiental, etc. Pero en todo este fundamento juega una pieza muy importante la actuación del titular de la acción penal, que es, conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, los fiscales, que es titular justamente de la ejecución pública, del ejercicio público del mismo, de la acción penal,
tiene el deber justamente de la carga de la prueba en todo momento, asume justamente la conducción de la investigación del delito desde su inicio y está obligado a actuar en primer lugar con objetividad, indagando hechos constitutivos del delito que determinen y puedan acreditar en su momento ya sea la culpabilidad o ya sea la inocencia del imputado. Y esto es muy importante tenerlo presente en todo momento y en toda circunstancia, no pensando como era antes que es ser una actividad propia justamente y a cargo de la Policía Nacional del Perú. El nuevo Código Procesal Penal tiene como actor de todo este escenario el titular de la acción penal al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y a sus pool de fiscales. Pero también se habla mucho de la legalidad de las medidas limitativas de derecho. Si uno revisa el artículo 6 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, se enfatiza mucho el ámbito de las medidas que limitan derechos fundamentales, como son, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú de 1993, que es la que está vigente, y que solo podrían ser dictadas en su momento por la autoridad judicial, un juez, conforme al artículo 5 del título preliminar del presente Código Procesal Penal, y en el modo, forma y garantías previstas por la ley. Pero no solamente eso, estas medidas solo podrán ser dictadas y justamente las impondrán por una efectiva resolución motivada, la cual debe respetar los principios de proporcionalidad y que debe sustentarse en todo momento en los elementos de convicción, en atención, en primer lugar, a la naturaleza de la medida, en segundo lugar, a la finalidad de la medida, y en tercer lugar, al derecho fundamental objeto de limitación. Entonces, eso lo tenemos que tener presente en todo momento, en toda circunstancia, porque eso nos va a ayudar a tener muy en cuenta en todo este escenario que estamos analizando algo muy marcado, que es en este nuevo Código Procesal Penal en el Perú, la ley procesal penal tiene un marco de vigencia, pero al mismo tiempo un escenario de interpretación. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de la ley procesal penal en la República del Perú hoy en día, ¿no? Hoy en día en nuestro país, tenemos que tener en cuenta que esta ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite, en la que se rige al tiempo de la actuación procesal. Eso era cuando justamente el Código Procesal progresivamente se estaba aplicando en los diferentes distritos judiciales de la República del Perú. Hoy en día ya este Código Procesal Penal está vigente en toda la República del Estado peruano. Por lo tanto, sin embargo, en su momento se hablaba de ese interín, ¿no? En que aquellos procesos que se van a continuar rigiendo por las leyes anteriores, el antiguo Código Procesal Penal, se decían que ya los medios impugnatorios y impuestos por los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran justamente empezado tenían pues que ver esta situación con la ley procesal en el ámbito justamente de aplicación inmediata, ¿no? Eso es muy importante enfatizar. Pero también la ley procesal referida se refiere mucho a los derechos individuales que sean más favorables al imputado y expedidas con posterioridad a la actuación procesal se aplicarían retroactivamente e incluso para los actos ya concluidos si fuera posible. El beneficio de la ley cuando fuera más favorable al reo, se dice. Por otro lado, se dice que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como las que limite un poder conferido a las partes o establece sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Ahora, la interpretación extensiva y la analogía quedan completamente prohibidas mientras no favorezca la libertad del imputado y el ejercicio de sus derechos. Ahora, en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable, debe estarse a lo más favorable al reo, ¿no? Eso es muy importante, siempre se ha dicho en todo momento y en todas circunstancias.
Ahora, algo muy importante que acotar en este nuevo Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo en nuestro país, es la legitimidad de la prueba, ¿no? Esa situación tan delicada, porque todo medio de prueba será valorado conforme al artículo 8º de este título preliminar del Código Procesal Penal, será valorado solo si se ha obtenido e incorporado el proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Eso es muy importante enfatizarlo en todo momento, en todas circunstancias. Como le decía, no se puede manchar, no se puede viciar el medio probatorio. Ahora también, muchas veces toda esta legitimidad de la prueba tiene que ver con aquellos que carezcan del efecto legal, como las pruebas obtenidas de manera directa o de manera indirecta, pero con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Eso se escuda muchas personas para poder justamente esgrimir, o en este caso, justamente argumentar que los medios probatorios que se aportan o que se han obtenido están ahí en el proceso, es cierto, pero son medios probatorios que se han obtenido con una carga o que han tenido justamente como incidencia el que han violado o vulnerado el contenido esencial de los derechos fundamentales como persona y por lo tanto esos medios probatorios tienen ya desde ya una carga completamente viciada o negativa en el caso. Por otro lado, está muy claro y denotado en este nuevo Código Procesal Penal el ámbito justamente del derecho de la defensa. Todos nos requerimos y acudimos al artículo 9º del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, podemos encontrar que toda persona tiene derecho inviolable, pero también irrestricto, a que se le informe de sus respectivos derechos, a que se le comunique de manera inmediata y absolutamente la imputación formulada en su contra, a ser asistido por el abogado defensor, de que es citado o diferido justamente, detenida por la autoridad, y por otro lado, que esta persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para preparar su respectiva defensa, a ejercer en su momento su autodefensa material, a intervenir en plena igualdad de actividad probatoria, y en su momento también esta persona tiene derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes que lo crea necesarios para su respectiva situación o caso. Pero también se habla mucho del ámbito de la prevalencia justamente de las normas. Se dice que las normas que integran este título preliminar del Código Procesal Penal en el Perú prevalecen sobre cualquier otra disposición del mismo Código Procesal Penal. Es decir, el título preliminar es muy importante y trascendental porque dichas normas serán utilizadas como fundamento de interpretación. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, nadie puede ser obligado o inducido en su momento a declarar o a reconocer culpabilidad, o nadie puede ser obligado o inducido a sí mismo, ¿no? Contra poder justamente declarar o reconocer culpabilidad, por ejemplo, contra su cónyuge o con parientes que tienen un vínculo de 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad, y que en todo momento el proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos de información, la participación procesal a la parte agraviada y sobre todo teniendo en cuenta que está presente en todo momento eh, que la autoridad pública está obligada justamente a protegerla, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo presente porque se habla de un proceso justo con todas las garantías de la ley, con todas las garantías del debido proceso, pero también con todas las garantías de carácter constitucional. Eso nos lleva mucho que todo este ámbito del nuevo Código Procesal Penal tiene que ver también mucho con el ámbito de la nueva gestión judicial, porque muchas veces se dice que los procesos judiciales son lentos, son dilatorios, justamente
el inicio del iter criminis o del iter del proceso penal se dilata más de los plazos establecidos por el nuevo Código Procesal Penal, y se dice que muchas veces puede haber inclusive situaciones de competencia objetiva y funcional. Habría que mencionar ante ustedes, mis estimados participantes, que la Sala Penal de la Corte Suprema de la República del Perú es competente para conocer en este tipo de situaciones o de circunstancias lo siguiente: el recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las salas penales de las Cortes Superiores de los diferentes distritos judiciales de la República del Perú. Esta sala penal de la Corte Suprema es competente para conocer el recurso de queja por denegatoria de casación y de la acción de revisión, también para transferir la competencia en los casos previstos por la ley, conocer de la acción de revisión, resolver las cuestiones de competencia previstas en la ley entre la jurisdicción ordinaria y la militar, pedir al Poder Ejecutivo que acceda a la extradición activa y emitir resolución consultiva respecto a la procedencia e improcedencia de la extradición pasiva, resolver la recusación planteada contra sus magistrados y juzgar en los casos de delito de función que señala la Constitución Política del Perú. Más o menos ya tenemos una idea también en el ámbito de la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de la República. Pero no solamente estamos en esta actuación, ¿no? En este ámbito que justamente nos convoca justamente este escenario, justamente jurídico, sino que esto también pues, desemboca justamente de una manera justamente analítica, cómo poder justamente conocer en este ámbito de actuación el desarrollo justamente del ámbito de función. Estamos hablando justamente ya de poder ingresar justamente en que esta sala penal de la Corte Suprema de la República del Perú, conforme al artículo 47, nos habla justamente que ellos tienen que ver muchas veces con todo este escenario que es más allá del ámbito de la Corte Suprema de la República del Perú en sus diferentes salas justamente transitorias o permanentes. Pero nosotros no solamente tenemos justamente ese ámbito, justamente. Tenemos que tener en cuenta que este escenario tiene que ver mucho con lo que tiene que ver y sucede mayoritariamente en el ámbito también de los juzgados penales, porque estamos hablando de dos tipos de juzgados penales, de los juzgados penales colegiados y los juzgados penales unipersonales. Si ustedes se remiten a su artículo 28, el citado Código Procesal Penal, verán que es competente un juzgado penal colegiado que esté integrado por 3 jueces que van a conocer los delitos que tengan señalados en la ley en su extremo mínimo con una pena privativa de libertad mayor de 6 años. Y que conocerán de las solicitudes de acumulación de penas, de darse el caso. Estos juzgados penales serán competentes para dirigir la etapa de juzgamiento, resolver los incidentes que se promuevan durante el curso de un juzgamiento, pero por otro lado, los juzgados penales unipersonales, este tipo de juzgados penales unipersonales van a conocer de los incidentes sobre beneficios penitenciarios, conocerán el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que es pedida por el juez de paz letrado, conocerán el recurso de queja de los casos previstos por ley, conocerán de las dirimencias de las competencias entre los jueces de paz letrado y estará integrado por un juez que conocerá de aquellos delitos cuyo conocimiento no se atribuye a los juzgados penales colegiados. Entonces, eso es muy importante, lo que justamente podemos acotar. Pero no solamente eso. Hoy día se habla mucho de los juzgados de investigación preparatoria. El artículo 29 de su código manifiesta que a los juzgados de investigación preparatoria les corresponde el control de investigación, informe de modificación, procesan las medidas limitativas de los derechos durante la investigación preparatoria,
realizan el procedimiento para la actuación de pruebas anticipadas, conducen la etapa intermedia en la ejecución de esa sentencia, ordenan en caso del delito con resultado de muerte, y si no se hubieran inscrito, por ejemplo, la defunción, y siempre que se hubiesen identificado el cadáver, corresponde a la inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Por otro lado, está en el artículo 30 del presentado código los denominados juzgados de paz letrado, los cuales les corresponde conocer los procesos atribuidos por razón o condición de faltas. Podríamos ingresar a otro escenario, ya avanzando en materia sobre el Código Procesal Penal en el Perú y ese rol o los roles procesales. ¿A qué nos referimos? A que el proceso penal, hoy día en el Perú, conocido como proceso común, se encuentra regulado en el libro tercero del Código Procesal Penal del año 2004, por eso decía que no es un código tan nuevo, ya a la fecha, prácticamente han pasado casi 18 años, y que se divide pues en tres etapas, ¿no? En la etapa de investigación preparatoria, en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. Este nuevo proceso penal, con carácter acusatorio, donde las funciones de investigación y decisión están claramente definidas, también se lleva a cabo por órganos diferentes, cumpliendo cada uno un rol que le llega a corresponder, en primer lugar, al Ministerio Público, que es el actor, podríamos decir, el protagonista, la estrella de todo este proceso. También la participación activa de la Policía Nacional del Perú, hasta donde le compete su actuación. En un tercer escenario está la Defensoría Pública, o los defensores de oficio, y la defensa privada a elección de la persona que está en la calidad ya de investigado o asume la calidad ya, en este caso, progresivamente dentro de la participación que tiene en el ámbito de la investigación de un delito, pero también está el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional con diferentes juzgados y tribunales. Ahora, lo que nos interesa acotar en este nuevo Código Procesal Penal es cuál es este rol que cumple el Ministerio Público y el de la Policía Nacional del Perú, para evitar y zanjar cualquier tipo de rencillas que puedan haber en el ámbito de las competencias entre uno y otro. Porque muchas veces siempre ha sido este tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién debe investigar el delito? ¿Quién debe dirigir la investigación del delito? Para eso hay que acudir pues, a los artículos 159, 166 de la Constitución Política del Perú y el artículo justamente cuarto, el título preliminar del citado nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Ya si usted va a su Constitución Política del Perú del año 1993 y va directamente a su artículo 166, dirá pues quién investiga, la Policía Nacional es quien previene, por ahí se dice investiga y combate la delincuencia. Pero ya el artículo 159 de nuestra Constitución señala que corresponde al Ministerio Público, en primer lugar, conducir desde su inicio la investigación del delito con el propósito correspondiente. Y la Policía Nacional está obligada a cumplir con los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Entonces, eso es muy importante acotarlo en este momento y tenerlo presente en todas circunstancias. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 954-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir
para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.